Ok, bueno, como le estaba diciendo, tenemos los cables de comando. eh, Se considera largos a partir de 100 metros. Y generalmente uno encuentra esta situación cuando uno tiene tableros de mando a distancia distribuidos por el campo, por la industria, o tiene en algún caso excepcional en el que la sala de comando está alejada de la sala de fuerza de motores. Bueno, cuando uno tiene conductores largos o cuando tiene conductores cortos igual, no importa o sea, para que funcionen bien esos contactores, esos relés, los disparadores de subtensión, que son bobinas de disparo, tienen que cumplir tres condiciones. Que la caída de tensión máxima admisible en el cable de mando no sea mayor que la caída de tensión permitida por esas bobinas. Se tiene que tener en cuenta la influencia de la capacitancia del conductor sobre el mando de los contactores accionados por corriente alterna. Y también se tiene que tener en cuenta la sobrecarga de los elementos de contacto debido a transitorios de corriente capacitiva. En realidad el segundo punto y el tercero, esos transitorios de corriente capacitiva, es justamente por consecuencia de la capacitancia del conductor. Bueno. Problemas de contactos en baja tensión. Con tensiones y corrientes bajas desaparece la acción de autolimpieza del punto de contacto a través del arco voltaico. La polución de la superficie de contacto con partículas aislantes y camadas extrañas puede perjudicar o hasta impedir el contacto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes tienen conductores largos, tienen una caída de tensión, si es muy grande, ya se pierde esa acción autolimpiante que tiene el arco voltaico en un accionamiento normal, cuando la tensión es la ideal. Entonces, al no producirse esa autolimpieza, empiezan a aparecer pequeñas partículas sobre la superficie de contacto de las bobinas y de los contactos de fuerza y mando. Entonces, ¿qué pasa? Al aparecer esas partículas aislantes, esas camadas extrañas sobre esos conductores, él puede generar un calentamiento o puede inclusive producir un corte de conexión. Entonces, para asegurar el contacto son necesarias medidas especiales. Escoger un material de contacto adecuado, como plata o ligas de plata. Evitar la conexión de contactos en serie. Utilizar dispositivos de maniobra con contactos puntiagudos y o contactos en paralelo. Y realizar la instalación en ambientes sin polvadera. Este último caso es un poquito complicado generalmente en las industrias. ¿Por qué? Porque en las industrias generalmente son ambientes con mucha polvareda y mucha contaminación. Entonces, mantener aislado ese ambiente de la sala es complicado. Una forma de evitar eso, de que haya polvareda, por ejemplo, en una sala, en un CCM, es una presurización positiva de esa sala. ¿Cómo se hace eso? Se coloca un extractor de aire, un ventilador realmente, pero soplando hacia adentro de tu CCM. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay presión dentro de la sala, una presión mayor que la presión ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una presión mayor adentro, el polvo no entra. En algunas industrias, inclusive, esa activación de ese compresor de la sala de CCM es una condición deshabilitante de todos los motores. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese equipo, ese ventilador no está funcionando, no puedes arrancar ningún equipo. Justamente para evitar ese problema de la polvadera. Bueno, cuidados en circuitos auxiliares sujetos a oscilaciones de tensión. Si la tensión de comando... Okay.
Si la tensión de comando es derivado del circuito principal, en caso de un corto en la red de alta tensión o de baja tensión con desconexión selectiva, o durante el arranque directo de grandes motores, puede faltar momentáneamente o bajar fuera del límite de tensión admitible. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente uno toma la alimentación de tu circuito de mando directamente del circuito de fuerza o del circuito principal. Entonces, ¿qué pasa si en los circuitos de fuerza hay un corto o hay un arranque de algún equipo muy grande? Existe una caída de tensión en esa línea principal. Y como la línea de mando o el circuito auxiliar depende de esa línea o se toma de esa línea principal, también sufre esa caída de tensión. Y como los componentes de mando son más sensibles a las caídas de tensión, generalmente se producen desconexiones o conexiones intermitentes. ¿Cómo se soluciona eso? Con contactores con desconexión temporizado, contactores auxiliares con bloqueo mecánico y disparadores de subtensión temporizados. Todos estos tres elementos generalmente en el campo es complicado que consigan. Generalmente se hace una solicitud y te traen el material sobre pedido. Eh, Haciendo un pedido sobre el catálogo que el proveedor les da. No van a encontrar en el mercado disponible para ir a comprar cuando quieran. Entonces, una forma de solucionar eso también es colocando un transformador que alimenta el circuito de mando, de forma que él absorba la caída de tensión, o colocando una UPS para mando. Entonces, ¿qué pasa? Una UPS o un estabilizador de tensión para el mando. Entonces, ¿qué pasa? Por más que ustedes tomen esa alimentación desde el circuito principal, la UPS o el estabilizador de tensión va a absorber esa caída de tensión y va a mantener una tensión de alimentación al circuito de mando que va a ser estable. Entonces no van a tener estos problemas. Entonces es más recomendable estabilizar la tensión de mando. Les va a salir más barato que la adquisición de estos contactores especiales y los disparadores de subtensión temporizados también. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, bueno. Eh, bueno, prevención de defectos en circuitos de comando. Protección contra cortocircuito. Según la norma BDE 0100, los conductores y componentes de circuitos auxiliares deben ser protegidos contra efectos de un cortocircuito. Entonces, es decir, la protección contra cortocircuito también debe estar encima del circuito de mando. Deben ser observados los catálogos técnicos. De esta forma queda asegurada una capacidad térmica y dinámica de corto hasta 1000 A, conforme la norma BDE 0660. Bueno. Luego tenemos protección contra comandos intermitentes. Para conectar o desconectar los contactores deben ser emitidos comandos bien definidos. En el caso de dispositivos con contactos inestables, como los termostatos y ciertos relés, esto no puede ser asegurado, particularmente si estos dispositivos están sujetos a vibraciones. Comandos intermitentes hacen con que el contactor pase a vibrar. Puede ocurrir que los contactos queden pegados por estar sometidos a alta frecuencia de maniobras y a sobrecarga térmica. Si la inestabilidad del contacto de comando no puede ser evitada, se recomienda utilizar un contactor auxiliar con desconexión temporizado. Bueno, ¿qué son comandos intermitentes? Bueno, burdamente hablando es cuando ustedes le envían una orden a un contactor y esa orden no es estable, no. Supongan que tienen bobina de 220. Esa tensión con la que ustedes están alimentando ese contactor es inestable, baja a 200, de repente 180. Entonces el contactor se desconecta y después se vuelve a conectar. Capaz que sea muy rápido, ustedes no se den cuenta, pero puede estar produciendo microcortes y eso hace que esos contactores vibren.
Al vibrar, esos contactos de fuerza presentan problemas por sobrecarga, por altas frecuencias de maniobra y también sobrecarga térmica. ¿Por qué? Porque él se está conectando y desconectando, crea arcos eléctricos constantemente, por más de que uno no esté viendo. Hay muchas veces que esto produce un zumbido en los contactores, cuando ya el problema es muy grave. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar un ratito por acá.